Hola, aquí estoy con una medio trenza, espero no se me caiga, para presentaros al personaje que os voy a describir hoy. Se llamaba Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nació en 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, aunque ella nunca decía que no había nacido en el 1907, sino coincidiendo con la Revolución Mexicana en 1910. Su padre era de origen alemán, burgués, luterano, al fallecer su madre, su padre volvió a casarse y la sintonía que tenía junto con su madrastra no era muy buena, con lo cual su padre le ayudó económicamente para que fuese a México, que es donde quería ir. Tenía solo 19 años. Empezó a trabajar allí en México como relojero, que era lo que hacían allí en su casa, y se casa con María Cerdeña, con la que tiene dos hijas. La segunda muere al poco de nacer, la mujer se queda otra vez embarazada y esta vez la que fallece es la mujer. Se queda viudo con dos niñas pequeñas y entonces la misma noche en que muere su mujer le pide al padre de una compañera suya de trabajo, de la que trabajaba en La Perla con él, Antonio Calderón, que sí podía casarse con su hija. A ver, la hija había pasado por una situación muy extraña, lo había pasado muy mal, porque iba a casarse y delante de ella el novio se suicidó. La coincidencia es que también el novio era alemán. Viendo ya que tenía una edad, dijo: si no me caso me quedo aquí y no me caso nunca. Total, que se casó con él, a lo que decía Frida en sus escritos que su madre nunca había querido a su padre, porque lo del fallecimiento, el suicidio de su novio, creo que le marcó de por vida. Vale. Empezó a trabajar con su suegro, con Antonio Calderón, como fotógrafo, alcanzando un gran éxito. Entonces el gobierno de allí de México le contrató para fotografiar los edificios coloniales de allí de México. Así que compró un terreno en las afueras de Coyoacán y allí se construyó lo que sería la Casa Azul o el Museo de Frida, como se le conoce hoy en día. Se casa con Matilde Calderón, la futura madre de Frida, y tienen dos hijas. Después tienen al pequeño William, que fallece a los pocos días de nacer, y después tiene a Frida y a los 11 meses a su hermana pequeña Cristina. Como había tan poca diferencia de edad entre Cristina y Frida, a Frida la tuvo que amamantar una nodriza, cosa que a ella le influyó mucho porque era indígena y luego las raíces mexicanas, ella lo pone luego en futuros cuadros, como la amamanta esa indígena, de lo que ella se siente muy orgullosa, aunque a la nodriza, según dicen, tuvieron que despedirla porque la pillaron más de una vez bebiendo. No sabemos si alguna cosa más haría. ¿Qué pasó con las hermanastras? Pues las hermanastras, por orden de su madre, las mandaron a un colegio religioso, internas. Entonces, la infancia de Frida dentro del recinto de lo que era la Casa Azul era muy buena, y sobre todo en compañía de su padre, que le encantaba estar con él, se la llevaba, fotografiaban las plantas, los animales, de ahí el amor que tuvo por estas vegetales, los animales, que ella luego se unió un montón de animales y de plantas a su alrededor, como ya se verá en sus cuadros. Ella sufrió a los 6 años poliomielitis, lo que la obligó a estar 9 meses en cama. Al levantarse, al salir a la calle, la pierna derecha se le había quedado más corta que la izquierda, y más delgada,
lo que le causó un gran problema con los niños. Ya sabemos que los niños son crueles de nacimiento y de no nacimiento son crueles, y la llamaban Frida Patapalo. Ella lo escondía muy bien debajo de 2 o 3 pares de calcetines, botines, faldas largas, que lo fue haciendo durante toda su vida, por eso llevaba esas faldas tan largas. La unión con su padre aún más a partir de que sufriese la poliomielitis, y es que su padre también estaba enfermo. De pequeño había tenido una pequeña lesión cerebral y le daban ataques epilépticos. Entonces cada mes y medio aproximadamente se podía caer al suelo y si no había alguien que le pusiese algo en los dientes se podía morder y morderse la lengua y partírsela, en fin. Y allí estaba Frida al lado de su padre. Entonces la unión entre los dos era muy, muy buena. Sin embargo, la madre dice que era rígida, que era muy inteligente, pero era demasiado religiosa. Para ella era demasiado religiosa. Bueno, pues así transcurre su vida, muy tranquila, y logra entrar en la escuela preparatoria para hacer medicina con 15 años. En esta escuela tuvo que hacer un examen muy complicado, y hasta ahora solamente había habido chicos, hombres. Ahora ya en el curso que ella entró había 2.000 alumnos, de ellos 35 o 36 eran chicas. De ella una era Frida y otra una amiga suya que se llamaba Carmen Jaime. Bueno, pues allí hacen un grupo de amigos que se consideran gamberros, se consideran políticamente imperfectos, eran de izquierdas, se juntaban, hacían reuniones, pero al mismo tiempo culturales, a ver quién se leía más libros, sabían que terminaba el libro de leer antes. De hecho, muchos de estos compañeros de Frida en el futuro serían grandes personajes en la ciudad en México. Eran pintores, escultores, arquitectos, abogados de reconocido nombre. A ellos se les hacía llamar los, a ver si me acuerdo, los cachuchas. Era por un sombrero que tenían en forma de pico y se hacían llamar así. El líder entre comillas de este grupo era un tal Alejandro Gómez Arias, que acabó haciéndose íntimo de Frida, y al final fueron amigos. A ver, Frida a esa edad, a la edad que empezó en la escuela preparatoria, tuvo unos acercamientos con una bibliotecaria y una maestra de allí, de la escuela preparatoria. No sabemos a qué llegaría, pero ella llega, se entrevé su bisexualidad, que en ningún momento ella ha ocultado en su vida, nunca. O sea, ella era bisexual y lo decía muy a las claras. Bueno, cuando conoció a Alejandro se enamoró de él, estuvieron 4 años de novios, y un día, el famoso 7 de septiembre de 1925, salía junto con Alejandro y su amiga Carmen en el autobús para irse a su casa, que estaba a las afueras de la ciudad, cuando un tranvía chocó contra ellos. El autobús se partió por la mitad y salieron disparados. Hubo muertos. Alejandro solamente tenía arañazos. Carmen tenía también varios problemas de huesos y demás, pero Frida fue la que salió peor parada, ¿no? Según cuenta Alejandro, estaba tumbada en el suelo, completamente desnuda, llena de sangre y un polvo como dorado, que se ve que es de algún pintor que al chocar se salió y se fue por encima del cuerpo de Frida. Y cuando llegó la ambulancia, la Cruz Roja creían que estaba muerta, porque estaba destrozada. Los médicos alucinaban de la fuerza de voluntad que tenía esta muchacha. Ella tenía solo 18 años cuando pasó esto, y la tuvieron que hacer muchas operaciones. A lo largo de su vida sufrió más de 32 operaciones.
Ella tenía, en ese momento, tenía la columna partida en tres, tenía la clavícula rota, tenía el pie derecho aplastado, y lo peor de todo es que la barra donde se sujetan en el autobús para no caerse, pues le había entrado por la cadera y la había atravesado, le salía por el útero. La rehabilitación fue muy dura porque tenía que utilizar estiramientos que la colgaban del cuello, usar corsés, muchos dolores que sufría. Durante su vida tuvo que soportar más de 32 operaciones. Cuando llegaron a casa, le habían comprado una cama con balastrada y un espejo arriba para que ella pudiera verse. Por el día leía, por la noche tenía mucho miedo y pidió un día a su padre los pinceles que él tenía guardados en un cajón, según ella cuenta, y empezó a pintar. Y así fue como pintó su primer autorretrato de una serie de muchísimos que luego pintó a lo largo de su vida, y porque decía que lo que ella veía en el espejo era ella y que era lo mejor que conocía. Así que pintaba autorretratos. Y pintó para su novio Alejandro autorretrato con vestido de terciopelo. Por aquel entonces Alejandro había ido distanciándose poco a poco de ella, hasta que un día le dijo que sus padres se lo llevaban a Estados Unidos a estudiar. De todas formas, ya se oía comentar que ya tenía otra novia y bueno, no volvieron a tener una relación más allá. Cuando Frida logró poder salir a la calle, poder manejarse, volvió otra vez con algunos de sus compañeros, algunos ya habían salido, otros estaban ya trabajando, o cada uno, pero se movían en el mismo, en el tema de izquierdas, en partidos de izquierda, el Partido Comunista. Allí, en uno de esos grupos, conoció a una italiana que estaba con su novio, que era un anarquista, y ella le fue a presentar a un muralista, pintaba murales, que era muy conocido en México, que se llamaba Diego Rivera. Cuando ella le dijo el nombre de Diego Rivera, se acordó perfectamente, porque ella lo admiraba, que cuando ella entró en el colegio, en la escuela preparatoria, estaba pintando allí los murales de la escuela, unos frontales. Entonces iba con sus pinturas y le decía: señor Rivera, señor Rivera. El señor Rivera estaba subido en un andamio y él miraba y veía, según dijo luego él, a una chica delgadita, con buen cuerpo, con unas cejas así cruzadas. Dice que me llamaba desde abajo, dice, fui a verla, dice, y efectivamente quería que viera sus dibujos y me dijo: si usted cree que yo puedo seguir pintando, pintaré, si no, me dedicaré a otra cosa. Diego en ese momento le animó y así fue como empezó a pintar y como después de pasados unos años volvieron a encontrarse. Diego en aquel momento estaba casado, era su segundo matrimonio, tenía 2 hijas, llevaba 4 años con su anterior mujer, como ya digo, con 2 hijas, y con la primera no tuvo, ellas 2 intelectuales, las 2 mujeres, pero siempre se había oído de él, como era muy conocido, que era un mujeriego, no era ningún Adonis, era feo, pero el tema de la pintura, que pintaba también, el caso es que tenía muchísimas modelos y bueno, pues no podía, era superior a él. Decía a su mujer que era muy buena persona, pero que las faldas le perdían. Bueno, pues empezó a visitar a Frida en la Casa Azul y acabaron enamorándose. Se enamoraron, entonces le pidió la mano a su hija. Se divorció de Lupe, que así se llamaba, Guadalupe, y le pidió
la mano a su padre. El padre le dijo: mira, mi hija está enferma, le pasa esto, no sabemos cómo quedará, tiene muchísimos problemas en los huesos, la columna, y él le dijo que no lo importaba. La madre ya era otra cosa, la madre, una religiosa, devota, como ella decía, un hombre divorciado 2 veces, ateo, doblándole la edad, como que a ella no le gustaba para nada. Pero hay amigos, amigas, estaban con deudas, y Diego, que tenía en ese momento dinero, porque ya digo que era un muralista muy bueno, muy bien considerado, pues les iban a embargar la casa y él pagó ese dinero para que no se lo embargaran. La cosa ya cambió. Ahora, a la boda no fue nadie de la familia, solamente fue el padre para hacerle algunas fotografías y poco más. Se casaron con unos testigos y por la noche tuvieron una celebración. La celebración fue en la casa de su anterior mujer, de Lupe, que luego llegarían a ser buenas amigas, pero en ese momento le dijo: vas a ver que no te crees tú que eres la única mujer, eso no es cierto, ya verás cómo se va a liar con unas, con otras, tal. Y entonces, ya después de que habían bebido un poco, se acercó a ella, le alzó las faldas y empezó a decir a todos los que estaban allí: mirad, mirad, por estas piernas. Las tenía mal, ya lo sabemos, primero con el problema que tuvo de la polio y después con el accidente. Por estas piernas ha cambiado las mías, mirad. Pero Frida se lo perdonó y, como digo, luego fueron muy buenas amigas. Ella le decía lo que a Diego le gustaba de comida, incluso ella se prestaba para hacerlo. En fin, que Lupe no lo quería como amante, como amigo, como marido, pero sí lo veneraba como pintor. La madre, cuando le dijeron que se iba a casar, dijo: pero si esto es una boda, va a ser una boda entre un elefante y una paloma, cosa que se quedó allí por la diferencia de tamaño, por la diferencia de edad, y es cierto, él era un hombre grandote, gordo, con una barriga, unos pies enormes, y ella era frágil como una paloma. Bueno, al año siguiente del matrimonio, Frida, contra todo pronóstico, que le habían dicho los médicos que no podía quedarse embarazada, se queda embarazada. Y a los 3 meses el médico le dijo que peligraba su vida, que el bebé no podía sobrevivir y que podía peligrar su vida. Como a Diego no le importaba tener hijos porque ya tenía 2 hijas, no le importaba, con lo cual abortó. Esto la marcaría profundamente, porque ella quería darle un hijo, quería darle un Dieguín a su marido. Al año siguiente, el tema político, bueno, he de decir que Diego estaba apuntado al Partido Comunista y después se apuntó también Frida, pero las cosas para los de izquierda se estaban poniendo muy feas en México en ese momento. Y para colmo, para ellos mejor porque se marcharon. Su fama llegó a Estados Unidos y le hicieron un contrato en tres ciudades de allí, de Estados Unidos. Y cuando se enteraron los del Partido Comunista, y más que iba a hacer un trabajo para el hijo de Rockefeller en Nueva York, pues lo expulsaron del Partido Comunista. Cuando llegaron allí, al poco de llegar a Detroit, Frida volvió a quedarse embarazada. Allí contactó con un médico que luego sería muy importante para ella, el doctor Eloese, que además de ser su médico y su amigo durante mucho tiempo, fue también un consejero y al que le contaba las desavenencias y el problema que tenía con Diego, porque una vez que se fueron a Estados Unidos, él trabajaba todo el día,
pero estaba con las mujeres con las que pintaba, con las modelos, y tenía rollos con ellas. O sea, no lo podía evitar. Frida se iba encontrando cada vez más sola. En Detroit se sintió mal. Ella sabía que estaba embarazada, pero ella dijo que iba a tener ese bebé, aunque peligrase su vida. Ella quería tener su bebé, pero tuvo un aborto y tuvo que estar, porque se empezó a desangrar, y tuvo que estar ingresada en el hospital mucho tiempo. Allí, mientras duró la visita en Estados Unidos, conocieron a un montón de gente, culturales, de cine, de televisión, de cine, de teatro, cantantes, famosos, pintores, escultores, un sinfín. Se movían entre la élite de los personajes que había en ese momento en Estados Unidos. Ella ya estaba incómoda allí porque no le gustaba la vida que llevaban los americanos, no le gustaba, y todavía le quedaba a Diego pintar un mural que le había encargado Rockefeller, hijo. Cuando ya tenía bastantes personajes pintados en aquel mural, pintó la figura de Lenin. ¿Qué pasó? Que cuando se enteró Rockefeller de que había pintado a Lenin, se presentó allí y le dijo: borra inmediatamente eso, y le dijo que no, que era una obra de arte y que él no borraba eso. Entonces, al día siguiente mandó a sus obreros y destruyeron el mural, gracias a que le habían fotografiado sus compañeros, sus ayudantes, y luego después lo llevaría este mismo mural a la Escuela de Bellas Artes allí en México, en unas dimensiones mucho más pequeñas, pero lograría llevarlo por las fotografías que habían hecho. Esto ya le motivó para hacer caso a Frida, que Frida, mientras tanto, pues se sentía muy sola. De hecho, pintaba cuadros con la soledad, pintaba cuadros no para venderlos, sino a las personas que le ayudaban, se los regalaba, no por ganar dinero, ni mucho menos. Pero ella no le gustaba, echaba de menos su ropa mexicana, sus amigos, su familia, y estaba siempre vámonos y vámonos. Total, que pasó esto y entonces volvieron otra vez a México. Llegan a México y mientras tanto le había dicho, y de hecho estaban haciendo una construcción, un amigo de la pareja, que además de ser muralista era arquitecto, Juan O'Gonar creo que se llamaba, y le había hecho dos casas, una rosa y otra azul, unidas por un puente. La azul, que era la de Frida, un poco más pequeña, la rosa era mayor, donde pondría un estudio enorme Diego. A la hermana de Frida, Cristina, que recordemos que era su hermana pequeña, que se llevaban 11 meses nada más con ella, la dejó el marido con dos niños pequeños, una chica y un chico. Los abandonó. Entonces Frida los acogió en su casa, le estuvo sirviendo a Diego como modelo y también como ayudante para lo que necesitasen. Un día, según cuentan, se fue al cine con su sobrino. Cuando volvió, la casa esta nueva que habían hecho, que tuvo muchas críticas por el edificio, era un edificio a las afueras de la ciudad, y era demasiado moderno, muy extraño, en un lugar que había mucha pobreza. Pues cuando volvieron del cine, pilló a su hermana Cristina con Diego. Eso fue ya... ella sabía que su marido le era infiel, pero no hasta ese punto. Entonces cogió las cosas que tenía más necesarias, se cogió un apartamento en el centro de México y se marchó allí sola. Por aquella época sufre el que sería su tercer aborto, ya nunca más podría tener hijos, ya nunca tuvo 3 abortos, y le tuvieron que cortar varios dedos del pie derecho por el problema que tenía de las 2 enfermedades que había pasado, el accidente y la polio. Se marcha a Estados Unidos
con dos amigas, y en el ambiente que se movía conoció a un escultor que era norteamericano-japonés, ahí a medias, muy guapo, guapísimo y muy inteligente, se llamaba Isamu Noguchi, y tuvieron un affair, una relación amorosa, porque, pues bueno, pues un poco en venganza por el tema de su hermana y de su marido. Vuelve a México, a la Casa Azul, perdona a su hermana, la vuelven a operar otra vez, la tratan de una úlcera y sufre de depresión y de anorexia. No come, se siente fatal, no come, y es que cuando sabía que su marido tenía alguna relación con alguna mujer, ella decaía, se venía abajo. Y cuando no, pues ya también empezó a tener relaciones bisexuales, cosa que a él no le importaba, mientras que fuese con mujeres. Lo que le molestó muchísimo es que fuera con hombres. Lo del japonés el norteamericano japonés, bueno, sacó una pistola y le dijo que como siguiera con su mujer se lo cargaba. En fin. En el año 1936 ayuda a los republicanos de España a arreglarles los papeles, los que huyen a México, para arreglarles los papeles. Y en el 1937 un revolucionario ruso llamado León Trotsky estaba pidiendo asilo por varios países, y entonces se enteró Diego, y como tenía sus ideales, lo acogieron en la Casa Azul, en la famosa Casa Azul. Allí estuvo 2 años conviviendo con ellos. Tenían la casa totalmente llena de policías, resguardando y tuvo ya un intento de asesinato, mientras que estaban allí en su casa, que luego se lo cargaron. Luego se lo cargó un español, un catalán creo que era. Bueno, sigo a lo que iba. León Trotsky estuvo allí con su mujer, que se llamaba Natalia Sedova, y se lió con él. Él vio a una chica guapísima, que por cierto, Frida era muy culta. Recordemos que su padre era alemán, con lo cual le hablaba alemán. En la escuela preparatoria aprendió inglés, y con los 3 o 4 años que estuvo en Estados Unidos hablaba inglés fluidamente. Su mejor amiga italiana, la Tina Donotti, y o sea que era políglota total. Luego le llevaba los negocios de Diego Rivera, también le ayudaba con las cuentas, con el tema de las cuentas. En fin, que era una mujer para todo, una mujer por encima de su tiempo. Podía vivir perfectamente en nuestra época. Cuando León Trotsky ya salió de la Casa Azul, ya digo que luego lo mataron. La relación con Diego no iba bien, cada vez iba peor, y se marcha a Estados Unidos. Por estas fechas, ella ya se iba haciendo, hasta ahora era la mujer de Diego Rivera, era Frida de Rivera. Ella seguía pintando y llegó hasta oídos que por cierto lo vio este fotógrafo en el despacho de León Trotsky. Vio este señor, se llamaba Bretón. Vio la fotografía que tenía, que le había hecho, porque Frida le hizo un retrato como reconocimiento al tiempo que había estado allí con ellos. Le hizo un retrato entre visillos. Ellos, cuando se encontraban por el pasillo, Frida y León, como ellos se entendían, hablaban inglés, y cuando estaba la mujer, pues se daban mensajitos de amor. Y bueno, el caso es que le regaló un cuadro,
y lo tenía en su despacho. Cuando fue Breton y lo vio, dijo: esta mujer es impresionista, impresionista total. Bueno, pues se marchó a Estados Unidos, conoció a un fotógrafo que luego la seguiría durante 10 años y que sería su amante. Era Nicolas Murray. Estuvieron 10 años juntos, iban, venían. Él ya había estado casado también con anterioridad, le propuso casarse y dijo que no quería casarse, que solo lo quería para mientras fueran amantes. Y el tal Breton fue a ver a Frida y la convenció para que expusiese en Estados Unidos, en Nueva York, en una exposición que había sobre Iberoamérica y sobre el impresionismo. Aquello gustó mucho a la gente, la exposición tuvo muchísimo éxito y después, a continuación, viaja a París a hacer otra exposición con Breton. Allí no tuvo tanto éxito, pero conoció a mucha gente, a muchísima gente, entre ellos a Picasso, que le regalaría, y a Dalí. Picasso le regaló unos aretes con unas manos muy grandes, de oro, muy bonito, que lo lució en muchas fotografías, se ve con ellos, y en muchas de sus pinturas también. Cuando volvió, estuvo con muchas mujeres, sea o no, es lo que se comenta. Cuando volvió, tuvo que marchar otra vez a ver al doctor Eloise porque se encontraba muy mal de salud. Le salían llagas en las manos que le condicionaban mucho para su trabajo. Entonces, separada, divorciada de Diego, enferma, los problemas de espalda seguían, dolores de la columna continuamente, pues más la depresión que tenía, empezó a beber, se bebía una botella de brandy al día. Fumar, no lo he dicho, pero si la habéis visto en fotografías, siempre tenía el cigarro en la mano, fumaba muchísimo. Y luego empezó a hacerse también adicta a los opiáceos porque los dolores no la dejaban parar y bueno, era horrible. Cuando llegó al doctor, el doctor, como era amigo y consejero de Frida y amigo de los dos, llamó a su marido, a Diego, le dijo: mira que Frida está muy mal, por favor, cuida de ella. Total, que volvió Diego a pedirle que se volviesen a casar y por segunda vez se casaron. Bueno, pues en 1940, el 8 de diciembre concretamente, vuelven a casarse, pero ella esta vez impone sus condiciones. Nada de relaciones sexuales y cada uno llevaría sus cuentas. Ella ya ganaba dinero, era tan importante como él, ya los muralistas no estaban tan valorados como los que pintaban en cuadros normales, cuadros sin ser murales. Y se trasladaron a la Casa Azul. Él seguía trabajando en la Casa de San Ángel y ella llevaba una vida muy tranquila, con sus cuadros, su naturaleza, sus plantas, sus animales. Se rodeó de un montón de animales, les llamaba a sus hijos. Ella no podía tener hijos, ya lo sabemos, y entonces eran sus animales sus hijos. El pacto que habían tenido los dos era, a partir de ahora, fue una etapa muy tranquila. Hubo respeto, hubo mucho cariño, ¿vale? Y en 1942 ella, debido a sus dolores y a su frágil salud, empezó a escribir un diario. Muchas veces no podía ni levantarse de la cama. La Escuela de Arte y Pintura de México, conocida como La Esmeralda, le ofreció una plaza como profesora para dar clases, a lo que ella accedió, pero su salud deteriorada no la dejó continuar. Así que explicó a sus alumnos, llamados cariñosamente
los fridos, que los que pudieran se fueran a su casa, a la Casa Azul, para seguir dándoles clase. Así estuvieron yendo cuatro alumnos que al final llegaron a ser unos pintores reconocidos, de fama internacional. Su salud iba poco a poco deteriorándose, sus dolores avanzaban y la desmoralización que ella sentía era tremenda. Los 10 años siguientes fueron fatales para ella. Le hicieron punciones lumbares, le colocaron un corsé metálico, que fue el primero de los 28 que tuvo que llevar. Ella los llamaba sus castigos. De hecho, cuando estuvo ingresada, como no podía pintar otra cosa y con ayuda de espejos, se pintaba los corsés que están en la Casa Azul. En 1946, con el cuadro que le habían encargado del Moisés o el núcleo solar, obtuvo el primer Premio Nacional de Pintura del Ministerio de México. Vuelven a formar parte ambos del Partido Comunista. En 1950 la vuelven a intervenir de la columna y tuvo que estar 9 meses ingresada en el Hospital Inglés de México. A partir de ahí empieza a utilizar la silla de ruedas. Diego alquiló una habitación en un hotel cercano para poder estar lo más cerca posible de ella, para hacerla feliz y hacerla sonreír y demás. Sufre muchas infecciones. En la gangrena del pie izquierdo le estaba martirizando y tuvo que estar allí con acuarelas, es donde se pintaba sus corsés. Cuando volvió iba en silla de ruedas. Intentó poner fin a su vida en 2 ocasiones en estos últimos años, y una amiga suya, fotógrafa, que se llamaba Lola Álvarez, tenía una sala y le dijo que por qué no exponía sus cuadros en México. Realmente los había expuesto como solista en Nueva York, en París, pero nunca los había expuesto en México. Ella estaba muy ilusionada, pero el médico le dijo que ni se le ocurriera salir de la cama, que tenía una infección muy grave y que no saliese de la cama. Cuando estaban allí todos reunidos, se oye el sonido de las ambulancias y la traían en su cama con sus doseles, perfectamente vestida, maquillada, y aquello fue tremendo. La gente como loca. Ella disfrutó muchísimo bebiendo con sus amigos, con sus compañeros. Fue un día inolvidable. Cuando pasaron 2 meses de esta exposición, vino la peor parte. La gangrena iba a peor y tuvieron que amputarle la pierna. En ese momento dijo: yo soy la desintegración. Entonces, además de sus corsés, tuneaba también sus botas, el implante que llevaba en la pierna, lo pintaba con colores dorados, rojos y demás. Decidió que ya no podía tenerse en pie. Para estar de pie tenía que tener un hierro que le ponían para que pudiera estar de pie, y aún así no aguantaba mucho tiempo. La última obra que pintó, creen que la había pintado 2 años antes, pero fue en ese momento cuando terminó la pintura Rodajas de Sandía, en la que en una sandía ponía "Viva la vida", y también firmó con su nombre y puso Coyoacán, 1954, México. 12 días antes de fallecer, había en Guatemala,
una intervención norteamericana y ella tuvo que asistir. A pesar de que el médico decía que tenía una neumonía muy grave, ella tuvo que asistir. Murió en su cama, en su casa de Coyoacán, con 47 años. Sus amigos le pusieron sus joyas, le arreglaron su pelo, la vistieron con sus vestidos que a ella tanto le gustaban y la pusieron en la Escuela de Bellas Artes, donde ella puso su última exposición durante todo el día para que sus amigos y toda la gente que quisiera la pudiese visitar. Uno de sus ayudantes le pidió permiso a Diego para poner la bandera comunista sobre el féretro, y él, aunque había dicho que iba a dejar la política a un lado para que en el tema de la muerte de Frida, pues accedió y así hicieron. La gente que lo vio decía que parecía que había perdido un montón de años de lo mal que se encontraba por la muerte de ella. Él murió 3 años después por un cáncer, pero se volvió a casar y a los 3 se volvió a casar al año siguiente, y a los 3 años del fallecimiento de Frida falleció él también. Su cuerpo de Frida fue cremado, y porque ella decía que bastante tiempo había estado tumbada en la cama y que quería que la incineraran, y sus cenizas están en un recipiente de barro en su dormitorio en la Casa Azul. Según cuentan, cuando salía la ceniza, cogió un puñado Diego y se lo llevó a la boca. Y esta es la historia de una gran mujer. Espero os haya gustado.